Estoy en comunicación vía Zoom con el diputado nacional mandato cumplido, el economista Eduardo Conesa. Economista, ¿qué nos puede decir sobre la economía post-pandemia, básicamente aquí en Argentina? ¿Qué solución económica se puede avisorar? Bueno, la economía post-pandemia presenta una gran oportunidad. Todas las crisis y todos los desastres posibilitan las reformas institucionales que son imposibles en frío. Las sociedades son como los metales. Si uno trata de doblar una barra de hierro en frío, seguramente no va a poder hacer. Pero si la eleva a 1000 grados de temperatura o 1200, se tornan maleables los metales. Lo mismo pasa con las sociedades. En medio de una crisis es posible instrumentar las grandes reformas que se necesitan. Pero para eso hay que tener en claro qué es lo que hay que hacer. Por eso, ¿hay voluntad política y La crisis capacidad presenta de los una economistas del oportunidad. gobierno? La crisis presenta una oportunidad. Ahora, para aprovecharla, hay que tener en claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Siempre ha sido así en la historia. Por ejemplo, después de la batalla de Caseros, en nuestro país hubo una tremenda crisis. ¿Y qué hacer en esa ocasión? Y bueno, Alberdi le pasó a Urquiza la solución. Era la Constitución de 1853, que se pudo dictar y se pudo establecer en medio de una gran crisis provocada por la batalla de Caseros. Y así todos los grandes acontecimientos de la historia han posibilitado grandes cambios institucionales que de otra forma no hubieran sido posibles. En estos momentos nuestro país se enfrenta a una crisis económica brutal y en consecuencia se necesitan soluciones bastante distantes de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, se necesita, hay una gran escasez de divisas y se necesita exportar para obtener la divisa por la vía de la exportación. no de la emisión, como dijeron en un momento. Claro, se puede emitir pesos, pero lo que trae el progreso económico es la abundancia de dólares, y la abundancia de dólares solamente se obtiene vendiendo productos argentinos en el exterior. Pero para que se vendan productos en el exterior hay que ofrecer un tipo de cambio conveniente para exportar y sobre todo invertir para exportar. La Argentina es un país que exporta poquísimo en relación a su PBI. Debería exportar varias veces más. La clave del crecimiento está siempre en el crecimiento de las exportaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de Corea del Sur. En el año 1960, Corea del Sur exportaba por 30 millones de dólares y la Argentina por 1.000 millones de dólares. O sea, nosotros exportábamos 30 veces más que ellos, 30 veces más que Corea del Sur. Bueno, en el año 1961, Corea del Sur cambió completamente su sistema económico. Lo pudo hacer porque había terminado una guerra, y eso es como elevar los metales a la temperatura de 1200 grados. Entonces se puso un tipo de cambio muy elevado y los coreanos, que no producían nada y no podían exportar nada, por consiguiente, bueno, ¿qué hicieron? Bueno, empezaron a exportar, por ejemplo, ginseng, piedras que aparentemente no tenían ningún valor, y ese tipo de productos. Y bueno, pero con el tiempo, bueno, llegamos a estos momentos donde exportan por 800.000 millones de dólares y la Argentina no llega a 60.000 millones de dólares. O sea, exportan 15 veces más que nosotros, pero en el año 1960 nosotros exportábamos 30 veces más que ellos. O sea, hace 60 años, que para la historia de un país no es mucho. La clave fue mantener un tipo de cambio alto por mucho tiempo y establecer
segunda reforma, un Estado competente. Corea en aquellos tiempos entonces estableció un sistema estatal por el cual se ingresaba al Estado solamente por exámenes. O sea, las personas más capacitadas entraban en el Estado. Se estableció entonces lentamente una burocracia muy competente, que es la que Corea tiene ahora, y es otra de las claves del éxito. Nosotros, por el contrario, tenemos un sistema clientelista donde las personas que entran en los puestos del Estado son los amigotes del gobierno de turno. No vale la capacidad, sino la relación de amistad y la relación política, es el clientelismo. Bueno, es un sistema desastroso que cualquier país que lo tenga nos conduce al desastre. Y es una de las cosas que hay que eliminar. Pero ¿cómo vamos a hacer para eliminar esto en frío? No, tiene que ser en medio de la crisis. Tiene que haber un líder que explique al país por qué una de las causas más notorias de nuestra decadencia es el sistema del Estado clientelista. Es decir, el amiguismo en los puestos del Estado. Todo se hace en función de una relación de partido. Bueno, eso no es bueno. ¿Qué solución propone entonces? ¿Que haya despidos Bueno, en el sector público? por ejemplo, que para el sector público, para la designación de jueces, para todo, se deba empezar por una carrera administrativa, ¿no? Hay que dividir la carrera administrativa en dos sectores, el sector profesional y el no profesional. Para entrar en el sector profesional hay que entrar al comienzo, cuando uno se acaba de recibir de abogado, de ingeniero, de contador, de economista o lo que fuera, en el grado más bajo del escalafón. Digamos, un economista recién recibido a los 23 años entra en la carrera administrativa, pero por exámenes, y se va ascendiendo en los distintos grados a través de los años, ¿cierto? Por cada grado, 3 años, y así sucesivamente, hasta que finalmente alguno llega, el más capacitado, al grado de director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía. ¿Usted propuso esta reforma cuando era diputado? Claro, yo propuse esta reforma cuando era diputado en una ley especial del Congreso que está en un libro que yo ¿Y qué actitud tomaron sus colegas? Bueno, como el sistema era totalmente opuesto al clientelismo, que es el sistema vigente, no la aprobaron, obviamente. Solamente se puede aprobar una ley así en medio de una gran crisis. Solamente se puede establecer un tipo de cambio, por ejemplo, que necesitaríamos ahora de 120 pesos por dólar, pero además indexado con el índice del costo de vida, con el índice de precios al consumidor. Indexado para que no sea devorado ese índice por la inflación inmediatamente. ¿Cuál tendría que ser el precio real del dólar hoy en día? 120 pesos por dólar. Pero cuando está en 120 pesos por dólar, se puede establecer derechos de exportación del 20%, por ejemplo. Entonces, para la exportación de soja, por ejemplo, mineral de litio, para productos sin industrialización, un 20% de derecho de exportación. De manera que le queda al exportador 96, que es un muy buen tipo de cambio. Pero inmediatamente surge la conveniencia para el exportador de litio, ¿por qué no industrializo este litio? Y en lugar de exportar mineral de litio, que la Argentina es el país que tiene más mineral de litio del mundo, en los salares de Catamarca, Salta y Jujuy, bueno, con el litio se pueden hacer baterías de litio. Todos los autos que vienen en el futuro van a ser eléctricos.
los teléfonos son eléctricos, funcionan con baterías, las computadoras también. O sea, usted Si dice la que este gobierno Argentina, está si la aprovechando el Argentina se pone a potencial de litio exportar, a de producir Argentina. y exportar baterías de litio para automóviles, para computadoras y teléfonos, se convierte en una potencia exportadora tremenda. Pero claro, al exportador de litio en bruto tiene que tener el tipo de cambio de 96. Ahora, el que exporta baterías de litio, el tipo de cambio es 120. ¿Hay capacidad para exportar cuánto Entonces, esto toneladas de litio? permitiría, si esto se mantiene en el largo plazo, porque no podemos hacer el milagro así de la noche a la mañana de convertirnos en un país desarrollado. Convertirnos en un país desarrollado requiere un mínimo de 10, 15, 20 años, 30 años. Doctor, ¿cuánta capacidad tiene Argentina para exportar litio? ¿Cuántas toneladas? Bueno, en la actualidad exporta enormes cantidades de mineral de litio en bruto que no vale nada. Y por eso las provincias cobran una pequeña regalía, que en teoría es del 3%, pero como la mitad se exporta en negro y estamos ante un sistema de saqueo, se le paga a la provincia un 1% del mineral en bruto, que no vale nada, ¿no? Bueno, esto es un saqueo que mantiene a la República Argentina en un estadio de subdesarrollo. En lugar de exportar litio en bruto, hay que exportar baterías de litio para todas las computadoras del mundo, para todos los teléfonos del mundo, para todos los automóviles del mundo que van a ser ¿Se eléctricos. puede Si la producir aquí Argentina, las por baterías de ejemplo, litio? hiciera una buena política económica, esto sí se podría hacer. Pero lamentablemente, bueno, se necesita una gran luz en el seno del gobierno y se necesita una gran fuerza y un gran poder de convicción. Se necesita un gran estadista para empezar a hacer esto. Doctor, ¿usted le acercó sus libros al presidente Alberto Fernández? Sí, se los mandé, pero evidentemente hasta ahora no me los ha leído. Espero que en algún momento los lea. Son muchas medidas. Yo solamente le estoy diciendo lo del tipo de cambio y le estoy diciendo la meritocracia en la administración pública, pero se necesitan muchas otras medidas. Por ejemplo, los argentinos tenemos la costumbre de comprar dólares y mandarlos al exterior. Entonces, los argentinos tienen unos 300 o 400 mil millones de dólares en el exterior. Bueno, hay que terminar con esa costumbre, pero no se puede hacerlo prohibiéndolo. Simplemente hay que ofrecer una alternativa mejor. ¿Cuál es la alternativa mejor? Bueno, toda persona que deposite su dinero en pesos en un depósito a plazo fijo en un banco nacional argentino, en la Argentina, a más de 2 meses de plazo, automáticamente ese depósito a plazo fijo tiene que ganar un interés del 2%, pero además tiene que estar indexado con el índice del costo de la vida. Entonces, inmediatamente el público argentino va a empezar a pensar, si compro dólares está bien, los mando al exterior, pero en dólares hay una inflación del 2%. Entonces pierdo el 2% por año y no gano nada. En cambio, si pongo un depósito a plazo fijo en pesos indexado en la Argentina, me dan un 2% de interés y además estoy protegido contra la inflación porque el depósito está indexado. Entonces los argentinos empezarían a pensar, rascándose la cabeza, caramba, es mucho mejor poner mi dinero en depósitos indexados en pesos argentinos que llevar el dinero al exterior, depositándolo en un banco en el exterior, donde todos los años pierde un 2%. Bueno, si esto se explica bien al público argentino y el sistema tiene consistencia y posibilidad de permanencia en el largo plazo, vamos a ver cómo los argentinos cambiamos la costumbre y empezamos a poner nuestro dinero en los bancos argentinos. Y los bancos argentinos van a estar pletóricos de fondos para prestar y van a tener que entonces hacer un gran esfuerzo para prestarle a las empresas. Y las empresas van a poder tomar préstamos a una tasa, por ejemplo, del 4%,
pero a largo plazo, con lo cual van a poder invertir. En este momento la tasa de inversión en la República Argentina, ¿no?, es del 10% o menos. Y para un país, para crecer en serio, tiene que tener una tasa de inversión del 30%. Esto haría que los argentinos empezáramos a invertir. ¿Invertir en qué? En lo que es más rentable. Una de las actividades que sería más rentable, bueno, siempre sería el campo, por supuesto, pero además la industrialización para exportar, como hablamos recién en el caso del litio. O sea, con este sistema, el campo tendría un tipo de cambio de 96 pesos por dólar, pero indexado. Entonces podríamos, digamos, si ahora exportamos, digamos, productos agropecuarios por 40.000 millones de dólares, bueno, en 5 o 6 años podríamos exportar productos agropecuarios por 300.000 millones de dólares, porque la Argentina tiene esa capacidad, pero hay que darle el incentivo necesario al productor agropecuario, y todavía un incentivo un poquito mayor al productor industrial, por ejemplo, al que industrializa el litio. Entonces esto nos convertiría poco a poco en una potencia industrial exportadora y además realmente recuperaríamos nuestro liderazgo en el mundo como país exportador de soja, de trigo y de los productos agropecuarios tradicionales, de todo tipo de frutas. En fin, esto crearía una enorme cantidad de empleos productivos en la República Argentina. Doctor, ¿cómo ¿No? califica la gestión del ministro Guzmán? Bueno, es una gestión muy pobre, porque lo primero que hay que hacer es tener un plan económico como el que yo estoy explicando. Son muchas medidas. La medida del plan económico que yo propicio son por lo menos 20 leyes fundamentales. Yo solamente le he mencionado 3 o 4. Guzmán no tiene ningún plan económico, por lo menos no lo ha presentado. Lo único que tiene es una posibilidad de renegociar la deuda y presentó un plan para disminuir el peso de la deuda externa. Eso está bien, pero eso tiene que ser consecuencia del plan económico. Con un buen plan económico, Argentina, con el enorme potencial de recursos humanos y materiales y de la naturaleza que tiene, inmediatamente los inversores extranjeros y los acreedores se darían cuenta que la Argentina sí puede exportar y puede pagar. Entonces el riesgo país, que en estos momentos está en 2.500 basis points, ¿no?, bajaría a 100 basis points. O sea, la tasa de interés tendría que ser 1 punto o 2 puntos por arriba de la que paga Estados Unidos. ¿Cuánto paga Estados Unidos ahora? 0. Tasa de interés en Estados Unidos, 0. Bueno, Argentina, con un buen plan económico, podría renegociar su deuda externa pagando el 100% con una tasa de interés, por ejemplo, del 3%, tranquilamente. Pero primero hay que tener un buen plan económico, porque si no nadie le cree a uno. Ahora, el buen plan económico no son 1, 2 o 3 medidas, son más de 20. Bueno, yo he hecho este libro que he publicado cuando era diputado, con 20 proyectos de ley fundamentales para el desarrollo económico de nuestro país. Se denomina propuestas superadoras para el desarrollo económico. Hay muchísimas propuestas aparte de lo que le menciono sobre la indexación de los depósitos bancarios. Doctor, la gente que quiere leer sus escritos o escuchar sus comentarios, ¿usted tiene alguna página de internet? Sí, usted puede ver, están en mi página web. Tengo una página web que es www.eduardoconesa.com.
eduardoconesa.com. Usted va a encontrar. Y tengo otra página web que es www.diputadoconesa.com. Muchísimas gracias, diputado. La primera es Eduardo Conesa, www.eduardoconesa.com.ar. Y la de diputado, donde están también los proyectos de ley, es www.diputadoconesa.com. Les repito, son más de 20 proyectos de ley. Ahora, para sancionar esos proyectos de ley, tiene que haber un presidente que tenga una gran capacidad de comunicación y que inspire confianza. Se necesita un estadista como fue, por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, como fue el general Roca. Esos eran verdaderos estadistas que tenían una idea de lo que había que hacer con el país. Ahora yo no veo que Guzmán, por ejemplo, aparte de una propuesta para renegociar la deuda, tenga grandes ideas. Creo que el presidente que tenemos ahora, bueno, ha tomado algunas medidas acertadas respecto a la cuarentena, pero esta cuarentena ya es demasiado larga. La cuarentena debió haber sido 40 días nomás, y durante esos días comprar todos los tests en el exterior para testear a muchísima gente y aislar a la gente digamos que esté enferma, pero liberar al resto de la gente y permitir que la gente trabaje. Ahora estamos en una cuarentena que ya dura 4 meses, que es una cuarentena excesiva. La medida originalmente era buena, pero al prolongarse excesivamente ha paralizado la economía y ha determinado la quiebra y la desaparición de miles y miles de empresas, lo cual no es bueno para el país. Muy amable, diputado. Muchas gracias. Les recomiendo esos libros que se pueden bajar por internet. Un gusto.